Días a todos. Vamos a comenzar la siguiente clase del, del curso. Entonces hoy vamos a ver, ya hemos evidenciado la parte de la carga nuclear efectiva y cómo calcularla. Pero entonces, y la parte de la teoría atómica actual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, pues, vamos a introducir el concepto de la organización de todos los elementos a partir de estas propiedades. Entonces, pues esto nos lleva al pasado, ¿no? Que es lo que nosotros los químicos siempre como que tratamos de buscar, y es la organización de las cosas que sabemos, o los científicos en general. Entonces, pues aquí está la clasificación de los elementos químicos. Entonces, en esta clasificación, nosotros tenemos que irnos mucho más atrás. No fue Mendeleev el primero que clasificó los elementos. Si recordamos, Dalton fue el primero el que empezó a tratar de organizar estos elementos al mismo tiempo que postuló la teoría atómica. Pero en ese entonces solo se conocían unos pocos elementos y no había como una claridad acerca de la organización de los mismos. En cambio, ya en tiempos de Mendeleev y Mayer, ellos empezaron a buscar como una cierta organización de los compuestos que tenían a disposición. Y dentro de estos, pues encontraban que había una cierta periodicidad de los elementos si ellos los organizaban a partir de la masa atómica. Entonces, a partir, si van organizando de la masa atómica, cada cierto número de masa atómica, encontraban que unos elementos reaccionaban de manera similar. Entonces ellos empezaron a postular, sobre todo Mendeleev, hizo una organización muy sistemática, el número de masa atómica del elemento y o la proporción de masa atómica, porque en ese entonces no había masa atómica definida, sino que había una proporción del elemento, cuánto pesaba de más en relación al elemento más liviano. La reactividad que presentaban estos elementos con algunos. Entonces encontramos aquí que Mendeleev empieza a generar una serie de grupos en los cuales los define de acuerdo a los óxidos que ellos formaban, o incluso que, que formaban, o sea, reactividad hacia el oxígeno, ¿cierto? Y hacia el hidrógeno, que eran los dos usualmente se conocían, si recordamos a Lavoisier, pues eran los que jugaba la gente en ese tiempo para hacer reactividades. Y podían ver una cierta reactividad. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo del carbono, encontraba que el carbono y el silicio formaban el mismo tipo de óxido o de hidruros. En este caso, pues el metano o el silano también formaban óxidos o con dos oxígenos, y así sucesivamente alrededor de los grupos. Adicional a esta organización, lo que pudo, lo que contribuyó más en su tiempo, que ya aproximadamente 150 años, ¿no? Por eso el año pasado se declaró por la UNESCO el Año Internacional de la Tabla. Fue el año
en el cual la tabla periódica, Dmitri Mendeleev postuló la primera tabla periódica y, perdón, el año internacional de la tabla periódica por este motivo. 50 años de aplicación de la organización de los elementos en todas las ramas de la ciencia. Y esto ha tenido, ¿por qué? Porque Mendeleev fue el primero en postular una organización de tal manera que conocían en la época podían estar organizados en un punto y después fueron descubiertos. Por ejemplo, el que está en el grupo del aluminio lo llamo AK aluminio, pero ese no se conocía en ese tiempo. Y así, posteriormente, pues se ubicó en el grupo del aluminio, sabiendo a priori la postulación de Mendeleev. ¿Listo? Entonces esa es la gran contribución. Sin embargo, y otros científicos aún no estaban tan convencidos de esta postulación, porque habían elementos que su masa atómica incluso tenían que estar organizados antes con una masa atómica menor en un de sus sucesores. Entonces todavía no estaban tan convencidos de esa organización de acuerdo a su masa atómica. Pero esto causó un gran impacto a nivel científico y por lo tanto, pues, su constante a Mendeleev, porque esto marcó un antes y un después en la historia de la química, ¿no? Poder organizar los elementos. Hoy en día ya sabemos que la tabla periódica no se organiza a partir de su masa atómica. Sí es su reactividad, pero la masa atómica no es la que manda la parada, sino el número atómico, ¿cierto? Y el número atómico está referenciado al número de protones de cada elemento en el núcleo atómico. ¿Listo? Entonces encontramos esta distribución de la tabla, pero el cual se asocia la organización o configuración electrónica en los diferentes elementos que es lo que es predecesor. Entonces tenemos que el grupo 1 que está aquí va a tener un electrón en su configuración de valencia, grupo 2, 2 electrones, el grupo, bueno, 3A, 3 electrones, 4A, 5A, así sucesivamente. Entonces acá tenemos una nomenclatura, ¿no? La IUPAC, que es la organización que nos manda la parada en términos de nomenclatura aquí, sugiere llamar los grupos de 1 a 18. En cambio, tanto Estados Unidos como gusta tener una nomenclatura diferente, pues sugieren otra nomenclatura en estos grupos. Preferiblemente pues tener la numeración del 1 al 18 y ya uno se evita complicaciones. Y acá pues ya de acuerdo a las propiedades pues, se clasifican en metales, no metales, etc. ¿Listo? Sin embargo, esta tabla periódica como vemos aquí es bastante... Y tendríamos entonces ahí tablas periódicas que ya están mucho más actualizadas, sobre todo en los nombres de los... ¿Listo? Y tendríamos una organización mucho más definida de acuerdo a estos elementos. Entonces, en una tabla periódica tenemos que estos se conocen como periodos, las líneas de la tabla,
y los grupos son las columnas, ¿vale? Entonces, los periodos nos van indicando el llenado de los orbitales en el nivel energético de el número cuántico principal, y en los periodos y en los grupos nos va indicando si salen de un periodo a otro periodo en el mismo grupo. Lo único que nos está indicando es incremento de nivel o incremento en el número cuántico principal. Entonces, esta tabla de aquí es una de las más actuales por el momento, que es la tabla de Merck. Entonces, acá ya vemos un poco la parte de alcalinos, metales alcalino-térreos, metales de transición, que son todos los que tienen la capa D, los orbitales D, y aquí hay una, para que la tabla periódica no me crezca así absurdamente, los de la capa F se saquen de la tabla periódica para que tenga una mejor forma. Solo es visualmente que lo hacen así, ¿listo? Para que estas dos líneas no estén ubicadas aquí, las de los plantáneos y actíneos, ¿listo? Y se sacan de esto, y estos son los del bloque F. Aquí están los P, y pues ya hay una mejor visión de los que son metaloides, aquí los que son no metales, halógenos, gases nobles, y se comportan como metales o no metales de acuerdo a la reactividad con la que entran en reacciones químicas, y usualmente, pues como están después de los metales de transición, presentan unas reactividades muy diferentes a las que presentan normalmente los no metales o metaloides. ¿Listo? Bueno, aquí caben muchísimas tablas periódicas y ustedes van a encontrar muchas tablas. Desde su bachillerato les han millones de tablas periódicas, pero lo importante de recalcar es que hay tablas periódicas bien hechas y hay unas tablas mal hechas. Y las que están mal hechas, por favor, bótenlas, porque ustedes van a ser químicos y los químicos necesitamos una buena tabla periódica. ¿Y cómo sabemos cuando cuando tenemos una buena tabla periódica? Al menos verificar los datos en las tablas periódicas con los datos reportados en los libros, porque los libros sí o sí han sido estos muchas veces por diferentes científicos. Entonces esos datos han sido verificados con rigurosidad. ¿Listo? Entonces yo, si usted tiene una tabla periódica en su mano, que deberían tenerla, ¿no? Porque están estudiando química, verifiquen al menos, por ejemplo, algo que vamos a manejar en este curso, y en este curso vamos a manejar lo que son las configuraciones electrónicas. Entonces, esas configuraciones electrónicas sí que van a ser vitalísimas, porque, no, como ustedes ya algunos deben saber, hay dos que sí cumplen a cabalidad la regla de llenado del principio de Hofbauer, pero hay otros que tienen excepciones, y esas excepciones están de estas configuraciones electrónicas. Entonces, aquí les voy a dejar en esta tabla, que es del libro de las configuraciones electrónicas de los diferentes elementos hasta el elemento 103, que es el laurencio, ¿vale? Sin embargo, como pues desafortunadamente estamos en mi curso, siempre trato, como los motivo a tener una buena tabla periódica, pues yo siempre les consigo una buena tabla periódica, ¿listo? Entonces, todos los del curso, ya cuando nos volvamos a ver, espero,
van a tener una tabla periódica que es esta, la tabla periódica que hace Ediciones Walter y contiene, es la que en sí tiene menos errores en las configuraciones electrónicas y en los datos reportados. Entonces, esta es una muy buena tabla periódica. Igual yo se las voy a escanear y poner en el aula virtual para que ustedes la tengan disponible. ¿Listo? Bien, pero pues cada uno va a tener una tabla periódica como estas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, como dato curioso, que es como si nosotros empezamos a buscar dentro de la tabla periódica, ¿cuál sería el elemento con mayor número atómico natural? Entonces vemos que en esta tabla periódica, por ejemplo, nos indica, adicional a los elementos, nos indica cuáles son sintéticos y no sintéticos. Y encontramos que el uranio es el elemento con mayor número atómico natural, encontrado en la naturaleza. ¿Listo? Y tiene un porcentaje relativamente bajísimo en relación a la composición de la Tierra. ¿Listo? Entonces, indicando que si recordamos de dónde provienen los elementos, es que la síntesis de elementos pesados es muy difícil, porque si nos ponemos a pensar, nuestro Sol es como de cuarta, quinta generación más o menos, y ya ha pasado por diferentes procesos de fusión nuclear con diferentes elementos pesados y pues lo que se cree, ¿no?, es que la Tierra se generó por las gases que no, los gases que no forman el Sol. Y de ahí pues nace que tenemos esta composición a nivel terrestre. ¿Listo? Entonces, todos hemos escuchado que el uranio es radiactivo, que, no, que tiene una reactividad muy alta. Pues es radiactivo, pero otra vez recalcando la parte de tiempo de vida media del uranio. Listo. Entonces, la vida media del uranio es del uranio que se encuentra en la Tierra, es de millones de años. El decaimiento de este átomo puede tardar un montón de tiempo y para generaciones y generaciones y generaciones, incluso la misma raza humana se puede extinguir y el uranio sí. ¿Listo? Entonces, sí es un átomo radiactivo, pero si vemos el tiempo de vida media de los isótopos más, ¿listo?, tiene un tiempo de vida media de millones de años. Entonces, la verdad, en tiempo, el uranio podríamos considerarlo estable. Lo que sí sabemos, y ya lo habíamos visto en las nucleares, es que cuando el uranio 235 se bombardea con neutrones, sí genera el uranio 236, sí es altamente inestable, y puede generar la bomba atómica o puede generar fuentes de energía que activan los reactores nucleares. ¿Listo? ¿Y cuál es el elemento con mayor número atómico que se ha obtenido actualmente? Pues el que nos complementa la tabla periódica y es el 118, que anteriormente, de acuerdo a la IUPAC, se nombraba era de acuerdo a una sistematicidad en el número. Entonces había 1, 1 y 8, pero como desde el 2016 acá, se ha venido otorgando diferentes nombres a estos gracias a hacerles como un homenaje a diferentes científicos, y el desde el 2015 ha sido llamado el organezón,
que es gracias a Yuri Oganessian, que fue un científico sintético para generar nuevos usos en Rusia, nuevos elementos de la tabla periódica. ¿Y cuál es la particularidad que alcanzar con una síntesis de nuevos elementos? Pues explorar la reactividad en sí, ¿sí? Sin embargo, estos cabe notar que tienen tiempos de vida media cortísimos. Entonces, ¿cuándo se considera que nosotros lo podemos sintetizar? Pues la IUPAC ha declarado que un elemento se puede considerar elemento, tiene un tiempo de vida media en escala de femtosegundos, que es 10 a la menos 15 segundos. ¿Listo? En este caso, el oganesón tiene un milésimo de segundo de tiempo de vida media. Esto nos permite a nosotros, este tiempo nos permite poder estudiar las propiedades atómicas de este elemento y por lo tanto sí podemos declararlo como un elemento que se puede sintetizar a nivel de la obra, a pesar de tener un tiempo de vida media que es bastante bajo en relación al tiempo de vida de un humano, ¿no? O de lo que podemos analizar en este periodo de tiempo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo fue la síntesis del organezón? Va a haber un video aquí en este enlace en el cual les explico cómo es que se realiza la síntesis a nivel experimental de este elemento. Bueno, entonces ya sabiendo que la configuración o la organización de la tabla periódica se da por las configuraciones electrónicas y el número atómico, pues ya nosotros podríamos saber, de acuerdo a los números cuánticos que tienen en su capa de valencia los elementos, podríamos saber en qué periódica está ubicado el elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos cuál sería la capa de valencia de este elemento, pues sería el 3s, 3p, ¿cierto? Y por lo tanto estaríamos en principal 3. Todos estos electrones estarían en la capa interna. Terminaríamos con cuántos electrones en el P, con 4. Entonces nos paramos en el 3 y contamos 1, 2, 3, 4, estaríamos en este grupo. Y si vería, estos son los gases nobles, estos son los halógenos y este es el grupo del oxígeno. Y el grupo del oxígeno, aquí está, sabríamos que es el azufre, este elemento. El siguiente, ya interna 3, ya estaría copada, ¿cierto? O estaría llena. Entonces ya nuestra capa, y nos ubicaríamos en el bloque S. Y tendríamos 2 electrones, 1 y 2, y estaríamos en el grupo de alcalinoterros. Listo, y en el metal alcalinoterro empezaríamos berilio, después magnesio y por último del calcio. Y así sucesivamente podríamos saber cuál es el elemento de acuerdo al número cuántico que tiene en su capa de valencia y al número cuántico orbital L, que es el que me define qué de orbital que tenemos aquí. Entonces, en este enlace, ustedes van a poder hacer clic para ejemplos de configuraciones electrónicas sabiendo esos dos números cuánticos de los elementos. Y a tener su configuración electrónica, ¿vale? Listo. Entonces, ya sabiendo, nosotros vamos a poder interpretar diferentes propiedades periódicas
en la tabla periódica, ¿listo? Entonces, sabiendo la carga nuclear efectiva y sabiendo cómo es la configuración electrónica de los elementos, vamos a poder tener una capacidad predictiva de cómo serían las propiedades de los elementos conocidos. Entonces, de aquí vamos a comenzar con el radio atómico. Entonces, el radio atómico nos interpreta es cuál sería los límites, ¿cierto?, de cada elemento en un compuesto. Entonces, el radio atómico se define como la mitad de la distancia entre los dos núcleos de átomos idénticos. Entonces, en este caso, toca diferenciar porque en algunas tablas periódicas nos indican o el radio metálico, ¿vale?, o el covalente, o incluso el radio Van der Waals. Entonces toca saber definir. Radio iónico no, porque estaríamos hablando de dos elementos diferentes. ¿Listo? Entonces radio atómico siempre se caracteriza con dos elementos de la misma especie de elemento. Entonces, en el radio metálico, los dos átomos se estarían tocando tangencialmente. En el radio sí habría una interacción entre las nubes electrónicas, por lo tanto, ese radio covalente usualmente al valor del radio metálico, porque es como si estuviéramos comprimiendo un poco más la unión de las dos esferas. Y el radio Van der Waals, aunque se parece al radio metálico, tampoco lo es, porque el radio Van der Waals considera cuando hay una interacción covalente dentro de dos átomos del mismo elemento, formando una dinuclear, pues también va a tener, esas moléculas van a tener interacción cercana entre sí. Van der Waals es la mitad de la distancia entre los núcleos atómicos que no están interaccionando entre sí. ¿Sí? Aquí lo vemos. ¿Listo? Y ese es el radio de Van der Waals. ¿Vale? Entonces, eso es para tener una idea clara de cuando estamos hablando de uno u otro radio en valores de radio atómico. Ahora, si vemos los valores de radio atómico, vemos la siguiente tendencia. Nosotros vemos que el radio atómico va a incrementar de derecha a izquierda en un periodo en un grupo, va a aumentar a medida que avancemos hacia mayor número atómico o de arriba hacia abajo. Pero entonces, ¿esto cómo lo podemos correlacionar? Estos valores están en picómetros. ¿Listo? Entonces, vamos a poder correlacionar estos valores con lo que ya hemos discutido anteriormente. Entonces, acordamos, nosotros teníamos que la carga nuclear efectiva, ¿cierto?, en un periodo va aumentando de izquierda a derecha, a medida que nosotros hicimos el cálculo, ¿cierto?, de 2 del litio al neón. Y en este caso teníamos que la carga nuclear efectiva aumenta de aquí, en su capa de valencia. Entonces, si la carga, a medida que la carga nuclear efectiva es mayor, pues esos electrones de valencia van a sentir mayor atracción hacia el núcleo, por lo tanto la esfera se va a empezar a comprimir, a pesar de que tiene más electrones, ¿cierto? Pero la fuerza nuclear de atracción hacia el núcleo va a ser mucho mayor y por lo tanto el radio atómico va a ser menor, que la carga nuclear efectiva es mayor. Sin embargo, en los grupos, si se acuerdan, nos hicimos cálculos y en los grupos nos da un valor
relativamente igual, ¿cierto? Solo nos premian diferente, pero los siguientes elementos es el mismo valor siguiendo las reglas de Slater. Entonces, ¿por qué es que los van subiendo su radio atómico? Pues básicamente es porque nosotros estamos incrementando el número atómico principal. En el número atómico principal estamos adicionando un nivel energético mayor. Por lo tanto, vamos a estar más alejados de núcleo. Y esa va a ser, es como si estuviéramos inflando el sistema un poco con más electrones. ¿Listo? Entonces, la carga nuclear efectiva sigue siendo mayor, pero tenemos, la carga nuclear efectiva sigue siendo del mismo orden de magnitud, pero estamos inflando el sistema con un poco más de electrones, por lo tanto, va a ir incrementando el radio atómico. ¿Listo? Entonces, está mucho más completa en el radio en picómetros. ¿Listo? Vemos aquí, a propósito, picómetros, recuerden siempre, picómetros está relacionado con el 10 a la menos 12 metros. ¿Listo? Y aquí podemos observar cómo en todos los periodos, el radio atómico va siendo menor a medida que avanzamos de izquierda a derecha. Sin con los metales de transición, vemos que como que hay como una constante. O sea, no es que vaya disminuyendo, sino que casi todos valores similares. Y esto es debido a diferentes configuraciones electrónicas y diferentes efectos que son las de la tabla periódica. ¿Listo? Y adicional a esto, hay otro fenómeno aquí que podemos observar en el 5 y 6, ¿cierto? Que sería, este es el periodo 2, periodo 3, periodo 4, 5, ¿listo? Y periodo 6. Cuando llegamos a los metales de transición, vemos que los radios atómicos son muy similares entre el periodo 5 y el periodo 6. ¿Listo? ¿Y esto por qué ocurre? Entonces, es algo que se conoce, lantánea. ¿Y lantánea de dónde viene? Pues de los elementos lantáneos, ¿cierto? Que viene aquí. Acá es donde comienzan los elementos lantáneos, que son los que tienen acceso a la capa F. Y entonces, estos se generen, ya pasan por el llenado de los orbitales F. Si acordamos con la carga nuclear efectiva, los orbitales F, aquí vemos que esos elementos de transición tienen casi el mismo radio atómico, ¿listo? Entonces, si nos acordamos es que los elementos, los tales F, van a presentar un apantallamiento mínimo. ¿Y por qué? Porque ellos no tienen mucha interacción. Si nos acordamos del número de nodos que tienen los orbitales tipo F, tienen muchos nodos. Y esto que su interacción con el núcleo atómico sea bastante precaria. Y al ser bastante precaria, pues ellos no van a pantallar del modo que esperaría a la siguiente capa. ¿Y cuál es la siguiente capa en este caso? Sería la capa 5D, ¿listo? Del periodo 6. Entonces, al no apantallar esa capa, pues la carga nuclear efectiva que van a sentir los elementos de transición del periodo 6 va a ser muy similar a la del periodo 5, por lo tanto, va a hacer que esos elementos de interacción similar y o un poco pues mayor porque tienen más electrones, ¿cierto? Entonces al tener más, pero tienen menor apantallamiento y tendrían mayor carga nuclear efectiva, pues va a hacer que se comprima y presenten radios atómicos similares a pesar de tener un
un número atómico mucho mayor. Listo. Entonces, esto es lo que se conoce como la contracción lantánea. Y contracción es porque al final el efecto que tiene entre la capa F es que esos elementos que lo siguen se contraen y tienen un radio atómico similar al del periodo predecesor. Listo. Bien, siguiendo con esa tendencia, pues hablo del radio iónico. Y radio iónico pues está relacionado con iones, ¿cierto? Ya no estaríamos hablando de configuraciones electrónicas todavía. Y en iones pues tenemos aniones y cationes. Cuando tenemos un catión, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros le estamos girando un electrón de la capa de valencia al elemento, ¿cierto? O 2 electrones o 3 electrones, de acuerdo a la carga que tenga el catión. Estamos quitando electrones, pues estamos generando una carga puntual positiva. Y esa carga puntual positiva del sistema, pues, ¿qué me está generando? Una mayor carga nuclear efectiva y hacia arriba. Entonces vamos a generar una contracción de la nube electrónica adicional a que la capa, usualmente con los estados de opción comunes, vamos a tener una capa totalmente llena, bastante estable. Entonces vamos a tener una contracción de ese átomo con una carga positiva o 2 cargas positivas o la carga que tenga el catión. Y vamos a, entonces usualmente aquí en esta tablita vemos que los cationes tienen menor radio que el elemento de donde sale, ¿cierto? Entonces sí, es como si estuviéramos desinflando esa densidad electrónica de los elementos. Y en los aniones ocurre el efecto contrario, porque en los aniones lo que estamos adicionando son electrones a esas nubes electrónicas. Y cuando adicionamos electrones a esas nubes electrónicas, pues lo que estamos haciendo es inflar un poco más el globo de densidad electrónica. Por lo tanto, y además estamos adicionando cargas negativas. Y las cargas negativas, ¿qué es lo que nos hacen? Mayor apantallamiento y también mayor repulsión. Entonces, la carga nuclear efectiva va a ser menor, por lo tanto, este globo pues va a aumentar y es como si se engordara. ¿Listo? Entonces, en los aniones, el radio mayor al elemento. Y aquí lo podemos observar. ¿Listo? Para esto, pues, al radio iónico, hay que tener en cuenta que el radio iónico se determina así. Esto es la sumatoria del radio del catión más el radio del anión. Por lo tanto, estas determinaciones se dan en estructuras cristalinas, que esto es parte final del curso, y estas, de acuerdo a estas, pues, el número de cationes y aniones vecinales va a ser diferente dependiendo de a qué estructura cristalina pertenezca. Por eso es importante recalcar que el radio iónico que están reportados en las tablas quede con el número entre paréntesis del número de átomos que están alrededor de el, y eso se conoce como número de coordinación. ¿Listo? Entonces, dependiendo del número de átomos, pues el radio va a ser diferente. Y nosotros cuando queramos comparar algunos valores, ese número de coordinación va a tener que ser, por ejemplo, si queremos comparar el radio catiónico del sodio con el del magnesio, no vamos a tener que, no cueste que tendría el número de coordinación 4 con el número de coordinación 8. Tendríamos que comparar el que tiene 4 con 4, 6 con 6 y 8. Bien,
Entonces, para entender un poco más acerca de la carga nuclear efectiva con los cationes, el radio iónico, pues vamos a hacer una serie de ejercicios. Acá les dejo planteados los ejercicios y también alguna serie de ejemplos que se salen de la tendencia de la carga nuclear efectiva. Este ejercicio ejemplifica eso. Entonces, va a haber video de las soluciones de estos ejercicios y por ahora dejamos aquí la parte de radio iónico y radio atómico y tabla. ¿Listo? Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención.